Hola Damián, ahora nos toca hablar sobre las razones de deuda. Antes de empezar a hacer los cálculos de estas razones que están ahí enlistadas, es importante explicar por qué es relevante el uso de la deuda en una empresa. ¿Por qué sí es bueno utilizar deuda? Porque en ocasiones hasta en clase te dicen, la empresa no tiene deuda. Analizan la empresa, se dan cuenta que no tiene deuda y te dicen, es algo muy bueno porque no tiene deuda. La deuda es igual a cero. Ven la deuda como algo malo y no necesariamente es algo malo. ¿Por qué sería bueno el uso de la deuda? Uno, es que al usar la deuda se consiguen recursos que pueden financiar proyectos y los accionistas no pierden el control de la empresa. Entonces tienen dinero para realizar diferentes proyectos y no invitan a otras personas, no aumenta la cantidad de socios, por lo tanto, el control que mantiene sobre la empresa es el mismo, se mantiene constante. ¿Qué otra razón hay para el uso de la deuda? Los accionistas o los socios, cuando utilizan deuda, al final el rendimiento que ellos obtienen se ve magnificado por el uso de la deuda, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante con las razones de rentabilidad. Entonces, entre más deuda se utilice, mayor va a ser el rendimiento que obtienen los accionistas. ¿Cuál es el lado contrario? El lado negativo, creo que es muy fácil de encontrarlo, es que a mayor deuda se genera un mayor riesgo. A final de cuentas, la deuda se tiene que pagar. No importa si la empresa tuvo un buen o mal desempeño. Como es deuda, se le tiene que pagar a los acreedores sí o si no, van a empezar los problemas. Entonces vamos a llamarlo un costo fijo, o es algo que necesariamente tenemos que pagar, no importa si la empresa, como te decía, tuvo un desempeño óptimo o no. Y entre mayor sea la deuda, pues es más probable que en algún punto le deje de pagar. Por ejemplo, si me van a cobrar intereses, pues no es lo mismo que cobrar intereses sobre 10 pesos sobre 1 millón. Entonces, conforme se va incrementando la deuda, también se incrementa el riesgo de crédito. Es el lado negativo. Entonces, de estas razones de deuda, vamos a ver tres que me van a decir el uso, cómo se maneja la deuda, qué proporción se está manejando. Y la otra, la última, de cobertura de intereses, es nada más para ver si se pueden pagar, pero los intereses. La diferencia entre esta, que es la cobertura de intereses, con las razones de liquidez, es que esta incluye la del corto plazo. Aquí son los intereses que genera la deuda únicamente. Y por lo general esta deuda es de largo plazo. Por lo general, no te vas a aprender de que, me dijo que es de largo plazo únicamente. Por lo general. Entonces vamos a ver el cálculo. Este, que es el de deuda capital, perdón, el de deuda total, es bien sencillo porque lo único que tengo que hacer es dividir el pasivo total, que sería este 1074, entre el total de activos, que sería este aquí. Lo que me va a dar es una décima, inclusive lo puedo expresar como porcentaje, sobre todo porque la interpretación va a ser más sencilla. Lo que me dice este porcentaje es el uso de deuda o de pasivo que tiene la empresa. Quiere decir que para financiar mira, se me quedó el dato de la explicación de la razón de liquidez. Déjame lo corrijo. Listo, ya lo corregí. El valor correcto aquí era 15. Luego le fui agregando ceros para la explicación de las razones de liquidez. Así es como debe estar para que esté cuadrado el balance general. Entonces va a cambiar un poquito el porcentaje. Como modifiqué una de la cuenta de los activos, pues obviamente el activo total va a ser diferente. Entonces otra vez, la fórmula y el cálculo que hicimos está bien. Lo único que cambió fue el resultado. Entonces lo que te decía, este porcentaje me está diciendo el porcentaje que se utiliza de deuda para financiar los activos de la empresa. Entonces, de todos estos 2010, que es el número correcto, para que coincida, de estos 2010, el 53.43 fue a través de pasivos. Si yo hiciera 1 menos falta el más, 1 menos me va a dar el porcentaje que representa el capital en función de el total de activos. La suma de los dos debería ser 1.
se utiliza 53.43 de deuda o de pasivos y 46.57% de capital. Esta, que es de deuda capital, está bien fácil porque en el nombre te dice que tienes que dividir. Otra vez, la mayoría de las razones financieras son divisiones. Entonces es deuda capital. Pues tengo que dividir la deuda entre el capital. Aquí nada más el problema es que el capital es la suma de estos tres. Y me va a dar 1.15. Aquí sí lo voy a cambiar. Voy a poner deuda entre capital. Y nada más me dice la relación que guarda la deuda con el capital. Este 1.15 me dice que es mayor, así de primera instancia, que hay más deuda que capital. Como este número fue mayor a 1, quiere decir que el numerador fue más grande que el denominador. Entonces ya sé que utilizaron más deuda. Y de hecho aquí lo puedo ver, ya lo sabía. Ya me habían dicho que el 53 era deuda y 46 o 47 el capital. ¿Qué otra forma? ¿Se acuerdan de lo de la interpretación? La deuda es 1.15 veces el monto del capital, o por cada peso que aportaron los accionistas hay 1.15 de pasivos o de deuda. En estas dos hemos considerado los pasivos, todos los totales, tanto de largo plazo como de corto plazo. Aquí nada más lo que voy a hacer es, o la consideración que voy a tener es únicamente las fuentes de financiamiento de largo plazo. Entonces, para hacer esto, lo que tengo que hacer es, voy a encontrar la deuda a largo plazo y eso lo voy a dividir entre lo que utilizo para financiarme a largo plazo, que sería la deuda a largo plazo más todo el capital, que otra vez lo voy a sumar y serían estos tres. A mí me ha faltado un paréntesis de cierre. Y listo, ya tengo el punto 45. Entonces, por cada peso que tengo de financiamiento a largo plazo, que incluye a la deuda a largo plazo más el capital, hay 45 centavos de deuda a largo plazo. Y esta última tiene que ver con la capacidad de pago de la empresa, la capacidad de pago de los intereses. Aquí otra vez en las deudas de corto plazo, aquí únicamente van a ser los intereses. Y es la primera vez que vamos a utilizar este estado financiero, que es el estado de resultados, porque aquí lo que tengo que dividir es algo que se llama EBIT, y se lo tengo que dividir, aquí ya me equivoqué, sí, pues, son los intereses. No, sí lo tenía bien al principio. Aquí lo que tengo que hacer es dividir el EBIT entre los intereses. Y la interpretación se parece mucho a la de razones de liquidez. Es con mi utilidad, con mi generación de efectivo antes de intereses e impuestos, puedo pagar tantas veces los intereses que genero o que me cobran. Entonces vamos a buscarlo. Nada más para ubicarlo un poquito mejor en el estado de resultados. La E es de utilidad. La B, la utilidad antes de intereses. Y la T es de impuestos. Entonces tengo que buscar la utilidad que está antes del pago de intereses y los impuestos. Vamos a ver dónde está. Entonces ve, aquí están los intereses, aquí están los impuestos. Es antes de impuestos, es esta. Aquí están los intereses. Esta sería la EBIT. Sería la utilidad antes de que pague los intereses y antes de que pague los impuestos. Entonces lo que va en el numerador, lo que sería igual a la EBIT, sería esa que tenía ahí. Sería igual a este número.
al 6.334, que en este caso sería la utilidad operativa, entre los intereses que pago. El gasto por intereses, aquí está, es 461. Y listo. Ya encontré el valor. Y la interpretación es bien sencilla. Déjame pegar la fórmula aquí. Es esta. Lo que me dice eso es que con mi utilidad operativa o con mi EBITDA en este caso, puedo pagar 13.74 veces los intereses que me están cobrando. O al revés, empezando por el denominador, es por cada peso que pago de intereses o que me cobran de intereses, tengo 13.74 pesos generados a través de la utilidad operativa o como utilidad operativa. Que al final de cuentas es importante la utilidad operativa porque ve lo que le estoy quitando antes. Le estoy quitando el costo de venta y le estoy quitando los gastos. Entonces, esta es la utilidad que genera la empresa en su operación. Y aquí no considera la forma en que está financiada, porque aquí no estoy considerando los intereses. Entonces, esta de aquí sería la misma si tuviera deuda o no tuviera deuda. Y listo. Esas fueron las 4 razones correspondientes a la administración y el uso de deuda.